Este es de esos lugares enigmáticos que solo se puede ver desde el aire y está a orillas del lago Titicaca, en Perú, un lugar enigmático y muy recomendado para visitar en Puno. A lo largo de este video te mostraré cómo llegar, por qué deberías visitar los Waru Waru de Ácora y qué lugares más se puede visitar junto a este lugar increíble para visitar en Puno. Mi nombre es Ever, yo y mi mochila te mostramos los Waru Waru que hay en el lago Titicaca. ¿Por qué visitar este lugar enigmático en Puno, los Waru Waru? La primera razón para conocer los Waru Waru de Ácora es si eres de los viajeros que ama conocer las antiguas y curiosas tecnologías agrícolas. Los Waru Waru permitían tener una producción de 2 a 3 veces más que en los campos de cultivo tradicionales. Además, los Waru Waru permitía cultivar a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Esto gracias al efecto termorregulador del agua en los cultivos. Y este conocimiento se originó hace miles de años en el altiplano peruano. Este viaje recomendado a Puno ya promete ser muy emocionante. La segunda razón para visitar los Waru Waru de Puno te permite imaginar historias sobrenaturales. Esto gracias a que, para ver estas imágenes circulares y muy simétricas, solo son posibles desde el aire. Y ahí nacen las interrogantes. ¿Cómo lo hicieron si solo se puede ver desde el aire? Estas interrogantes son las mismas que plantean los ufólogos en las líneas de Nazca. La tercera razón para viajar a los Waru Waru del lago Titicaca es el valor cultural y arqueológico de Ácora, el cual fue parte del reino más poderoso entre los aymaras, los Lupacas. ¿Cómo llegar a los Waru Waru de Puno, en Perú? Estas figuras enigmáticas están localizadas en la comunidad de Caritamaya, distrito de Ácora, provincia y región de Puno, y por supuesto, Perú. Para llegar a los Waru Waru de Ácora, partimos en transporte vehicular desde la ciudad capital de esta región altiplánica, la ciudad de Puno, para luego pasar por Chucuito, Platería, Ácora, Moyoco y tomando el desvío llegamos a la comunidad de Caritamaya, en donde están las figuras más hermosas de Puno, los Waru Waru de Ácora. Este recorrido en vehículo toma una distancia total de 42.6 kilómetros. La caminata que hicimos en los 3 sectores de los Waru Waru son de 324 metros en este Waru Waru que tiene 2 figuras unidas. Este es el que más me gustó. El segundo Waru Waru tiene un entorno circular con diseños rectangulares y un recorrido de 243 metros a pie. El último Waru Waru es conocido como el Ojo de Dios e incluso ha sido relacionado con las figuras de la cultura madre en los Andes, Caral. Este recorrido tiene una distancia de 168 metros. Este mapa altitudinal te permitirá tener una idea sobre las distancias y los 3 sectores de los Waru Waru por donde se puede caminar. El desnivel es muy fácil y la distancia total a recorrer es de 735 metros. En el caso de que tengas algo más de tiempo, existen estos otros Waru Waru que parecen tener una forma solar en Caritamaya y también hay otras alrededor de la comunidad de Tunco, las cuales están separados por muchos Waru Warus rectangulares.
Un dato inquietante es que en nuestra visita se notó que se hizo uso de tractores para ampliar los campos de cultivo. Cada año, estos diseños del altiplano son reducidos y quizás dentro de poco solo queden fotos de este hermoso lugar, mientras que no desaparezca como muchos lugares recomendados para visitar en Puno. Los Waruwaru de Ácora es un lugar obligado para visitar en tu viaje a Puno y el lago Titicaca. Datos históricos que debes de saber antes de visitar Ácora. Los Waruwaru son una técnica agrícola muy sofisticada en su tiempo, la cual se inició hace 3000 años y revolucionó la agricultura en todo este periodo. Esta técnica se le atribuye a la cultura pucará, ya que los Waruwaru más antiguos están localizados en la comunidad de Huata, entre los ríos de Ipa y Coata, a 30 kilómetros de la actual ciudad de Puno. Desde 1960 se inició los estudios de los Waruwaru y desde entonces existe un debate sobre el origen y abandono de esta técnica en el altiplano andino. En la actualidad el 90% de los agricultores no hacen uso de esta técnica, a pesar que los Waruwaru permiten intensificar la agricultura. Quizás porque las actividades económicas estén más relacionadas con la ganadería y los factores climáticos que constantemente afecta a la agricultura a esta altitud, sobre los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Si este video sobre los Waruwaru de Puno te es muy interesante, ayúdame en difundir este canal de viajes y no te olvides de suscribirte y comentar en este tu video. En una investigación que se hizo, se calculó que en condiciones regulares, un terreno de 1 hectárea cultivada con papa produce 5 toneladas, pero haciendo uso de los Waruwaru se llegó a producir 12 toneladas de papa. Esto gracias a que esta técnica agrícola cumple funciones de captar, subirrigar y drenar el agua. Quizás por esta gran capacidad que tenían los Waruwarus en la producción agrícola, Ácora haya sido un tambo muy importante que estaba al lado del Gran Capajñán, el antiguo camino inca que unía a los señoríos del Collasuyo. Esta descripción sobre Ácora fue dada en 1543 por el cronista Cristóbal de Vaca. ¿Qué lugares más visitar junto a los Waruwaru del Titicaca? Este paisaje único en Puno es parte de la ruta Aymara, un tour recomendado para hacer en Puno. La visita que complementa en todo el día a los Waruwaru de Ácora son el Templo de la Fertilidad en Chucuito, en donde están las esculturas líticas fálicas. Con solo verlo, se entiende por qué es conocido como el Templo de la Fertilidad en el altiplano andino. El segundo lugar recomendado para visitar en Puno son las Chulpas de Moyoco, un espacio dedicado a la vida después de la muerte. Este centro funerario está también en el distrito de Ácora. El siguiente lugar a visitar es un espacio tan enigmático como lo es los Waruwaru, el portal cósmico del Aramu Muru, al cual se le atribuye historias de viajes interdimensionales.